Es un privilegio para el Tecnológico Monterrey, para nuestra concentración en cultura mexicana, para el Campus Ciudad de México, tener la posibilidad de tener en esta conferencia magistral pues a uno de los fotógrafos más importantes, uno de los exponentes más reconocidos a nivel nacional e internacional de la fotografía contemporánea. Francisco Matarrosas es comunicólogo, maestro en artes visuales, académico. Francisco dedicó varios años de su vida al fotoperiodismo en el periódico La Jornada, espacio en el que yo considero que fue testigo de la importancia de las imágenes en la construcción de narrativas y en otorgar voz a quien no la tiene. Sus inquietudes se forjaron a partir de la experiencia y sensibilidad del director aquel entonces de La Jornada, Miguel Ángel Granado Chapa, quien leyendo una entrevista de Francisco en algún momento le dijo que sus fotos de la serie Sábado de Gloria eran impublicables. La obra de Francisco Matarrosas tiende puentes para que historias, narrativas, utopías y tragedias lleguen a múltiples miradas. Sus obras no son solo reflejos de realidades, quimeras, contextos e identidades, sino que en sus propias palabras, al fotografiar a los otros, termina por reflejarse a sí mismo. Francisco Matarrosas pertenece al Sistema Nacional de Creadores a partir del año 2000. En más de 30 años de carrera ha publicado una docena de libros y ha participado en más de 150 exposiciones en 50 países alrededor del mundo y dictado más de 100 conferencias a nivel nacional e internacional. Poseedor de diversos premios, entre los que destacaría la Bienal de Fotografía Mexicana, el concurso del Bicentenario de la Revolución Francesa, la beca de jóvenes creadores del FONCA, la residencia artística en el Museo de Bellas Artes de Orleans, en Francia, y el Honor of Distinction of Photojournalism, Black and White, del Spider Awards. Entre sus publicaciones documentales más relevantes están América Profunda, Sábado de Gloria, Litorales, México Tenochtitlan, Tepito, Bravo el Barrio, Un viaje en el metro en la Ciudad de México. Y actualmente, pues lo sigo mucho en Instagram, me gusta mucho ver sus proyectos. Tiene proyectos sobre la frontera, sobre COVID-19, sobre el 8M. Su obra se encuentra alojada en decenas de colecciones alrededor del mundo. Destaca la del Southwest Texas State University, la del Kiyosato Museum of Photographic Arts de Japón, la del Mother Jones Fund for Documentary Photography en San Francisco, en la Universidad Autónoma Metropolitana, que es su casa, la del Centro Cultural de México en la Embajada de México en París, en Francia, y la del Centro para Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Manchester en la Gran Bretaña, y también en la Fundación Mariana Jampolsky. Entonces a mí no me queda más que agradecerle muchísimo, darle la bienvenida, y Paco, este espacio es tuyo, bienvenido a tu casa, el TEC de Monterrey. Gracias por la invitación, bienvenidas, bienvenidos. A mí me gusta muchísimo compartir con alumnos, compartir con generaciones más jóvenes parte de mi trabajo, porque a mí me interesa muchísimo la retroalimentación que yo pueda tener. Todos los días yo sigo aprendiendo, todos los días sigo tratando de entender qué pasa con mi trabajo, cómo es leído, si tengo la capacidad de comunicarme con los jóvenes, si esta era en la que vivimos, donde nuestro hábitat es la imagen, todavía mi generación es capaz de conectar con ustedes. Entonces me interesan muchísimo este tipo de charlas. Es complicado hablar de mis distintos proyectos, así es que hice una selección. Me voy a ir de algunos proyectos más antiguos, y si nos da tiempo les mostraré en lo que estoy trabajando actualmente. Yo tengo 12 libros de autor publicados y alrededor de 40 o 50 libros colectivos donde se ha mostrado mi trabajo. Entonces, estos son algunos de los proyectos que han culminado en un libro, que han culminado en el terreno editorial. Entonces, algunos de ellos platicaremos. Tengo también algunos libros objeto o libros de artista. Aquí les pongo dos ejemplos. El primero es un libro que hice de mi proyecto sobre la frontera norte, la línea. Entonces, lo que yo hago, después hablaremos más a detalle de él,
es hacer una reproducción de un tope que está en la frontera entre Tijuana y San Isidro, por donde se tiene que cruzar. Y para mí ese objeto contiene todas las historias. Entonces lo que hice fue recrear un pedazo de concreto similar al que se encuentra en esa zona, el tope, como tapa del libro, por decirlo así. Adentro tiene arena de la frontera, arena del lugar, y ahí están enterradas las fotografías. Entonces, cuando yo expongo este proyecto, este libro forma parte de la exposición, y si alguien quiere ver lo que tiene, pues deberá tirarse al suelo, quitar la pesada tapa, meter las manos en la arena, sacar las fotografías para poder verlas. Para mí es un juego interactivo donde parto de la idea de que si quieres conocer un poco algunas de estas situaciones o qué sucede en estas partes del país, pues tienes que tener un poco de esfuerzo y ensuciarte un poco las manos para ver el trabajo. El segundo libro es un libro que hice sobre animales disecados en distintas partes del mundo, y lo que se me ocurrió en este caso fue hacer el contenedor, como pueden ver en la parte inferior derecha. El contenedor es una caja de madera que simula los gabinetes de los museos del siglo XIX, de los museos de historia natural del siglo XIX, y en ese contenedor está el libro, que está impreso en forma de acordeón, que más adelante hablaremos de él también. Pues vámonos a los orígenes de los tiempos, 1994. Esa es todavía mi etapa activa de fotoperiodista. Yo trabajé muchos años para la prensa, trabajé en el periódico La Jornada, como mencionaba Juan Carlos, y después estuve mucho tiempo trabajando como freelance, colaborando con distintos medios, con distintos periódicos, revistas, agencias de distintas partes. En 1992 dejo yo La Jornada, y es a partir de ahí que hago mi trabajo como freelance y sobre todo como autor. Empiezo con mis proyectos de largo alcance, de largo aliento, de otra característica distinta a la noticia, a la coyuntura, a perseguir el momento. Pero bueno, este primer trabajo es de esa época, de mi época de fotoperiodista, y cuando despertamos el 1 de enero de 1994 con la noticia de que un grupo guerrillero había tomado el sureste del país, el sur del país, pues nos fuimos para allá, un conjunto de reporteros, un conjunto de fotógrafos. Llegamos desde el primer día, y parte de ese trabajo es el que les estoy mostrando el día de hoy. A mí ya me había tocado fotografiar algunos años antes, 5 años antes, me había tocado fotografiar la guerra en El Salvador, la guerra cuando el Frente Farabundo Martí toma San Salvador, le llamaron la ofensiva final. Había otro compañero, Antonio Turok, con quien trabajé muy de cerca en estos días del 1 de enero del 94, que también tenía mucha experiencia cubriendo conflictos guerrilleros en Centroamérica. Entonces, para nosotros fue interesante el contrastar lo que habíamos visto en otros países con encontrarlo ahora en nuestro propio país. La situación era evidentemente totalmente distinta para nosotros. Encontrarnos en estos primeros días con muertos por los enfrentamientos, por guerrilleros asesinados, guerrilleros masacrados de alguna manera en estos primeros días, en una zona que no conocíamos. Del zapatismo se conocía muy poco. Del zapatismo se habían tenido algunas noticias, algunos cuantos reportajes de que había intentos de insurrección, pero realmente no sabíamos exactamente ni en qué territorio estaban, ni cuántos campesinos indígenas conformaban este ejército. Entonces, fue un trabajo muy complicado. Después regresamos en otros años, unos años más adelante. Aquí estoy con Eniac Martínez, que es otro colega fotógrafo, un gran fotógrafo mexicano que desgraciadamente murió el año pasado. Y juntos fuimos a hacer un proyecto con los zapatistas sobre el uso del Internet en el mundo, un libro que nos invitaron donde durante un día, 24 horas, se fotografió en todo el mundo el uso del Internet, y nosotros propusimos hacer el uso que estaba haciendo el ejército zapatista para este conflicto, para difundir sus ideas. Entonces tuvimos una sesión muy interesante con el subcomandante Marcos, ahí lo vemos haciéndose un autorretrato. Nos pidió una cámara y bueno, fue una historia muy divertida lo que pasó ese día.
A la par de mi trabajo como fotoperiodista, desde que yo me inicio en el fotoperiodismo a mediados de los 80s, empecé a trabajar yo mis proyectos personales. Mi primer proyecto importante fue México Tenochtitlan. México Tenochtitlan es probablemente el libro que a mí más satisfacciones me ha dado. Es probablemente el libro también que más trabajo me costó. Les platico que fotografiar este proyecto fueron más de 15 años de fotografiar este proyecto, y después hacer el diseño y el libro fueron entre 3 y 4 años, porque no quedaba muchas opiniones al respecto. Tuve peleas con mis amigos, tuve casi motivo de divorcio en la edición de este libro, porque de verdad no llegábamos a ningún acuerdo. Les platico un poco. Por ejemplo, muchísimas personas me dicen que esta foto de la derecha, la de la máscara de Salinas de Gortari, sería una mejor portada. Esta es la portada del libro, que sería muchísimo mejor portada que esta que escogimos finalmente, la del lado izquierdo. Les platico esto para que hablemos también un poco de cómo el diseño tipográfico, todo lo que tiene que ver con los proyectos editoriales, cuenta en el contenido a última hora. El diseño lo hizo Rafael López Castro. Entonces podemos ver aquí en México Tenochtitlan qué bonito diseño tipográfico desarrolló el maestro López Castro, donde en unas letras más chaparras, más anchas, se pone Tenochtitlan en el subsuelo, y encima de Tenochtitlan, que es nuestra realidad, encima de las ruinas, encima de este mundo prehispánico, tenemos este México más esbelto, con esta tipografía delgada que asemeja muchísimo más un skyline o paisaje contemporáneo. Entonces, es esta convivencia permanente entre el México prehispánico y el México moderno, que eso es justamente lo que yo quería decir en este trabajo. Si vemos esta fotografía, para mí, este personaje, casi caricatura de un azteca, pues viene a representar justamente el México prehispánico. Esta persona que está del lado izquierdo es el México moderno, difuminado, brumoso, no termina de entenderse, y todo esto enmarcado por la colonia, representado por el Sagrario de Catedral, que además, por cierto, se está cayendo, ¿no? Está totalmente inclinado. Entonces, para mí, esta fotografía reunía más elementos de lo que yo quería decir en el libro que esta imagen, que probablemente sí fuera más poderosa visualmente. Entonces, así es como queda la portada, así es como se decide utilizar la tipografía, y el libro tiene evidentemente una narrativa muy interesante que nos va hablando de cómo los fenómenos migratorios en la Ciudad de México constituyen la fuente principal de la cultura popular chilanga. Yo inicié este proyecto tratando de fotografiar lo que eran las fiestas religiosas en la Ciudad de México, el sincretismo, la convergencia de distintas concepciones del mundo, de distintas culturas, pero a final de cuentas terminé fotografiando la vida cotidiana de la ciudad, dándome cuenta que Ciudad de México somos un lugar muy ritual, somos un lugar donde convergen muchísimas formas de pensamiento y de entender el mundo, donde los procesos migratorios han generado hibridaciones que constituyen nuestra cultura. Entonces, me interesó muchísimo más ya que el mero aspecto religioso, el cómo se manifestaba la cultura popular urbana, en el contexto de los festejos religiosos. Entonces encontramos mezclas como esta, por ejemplo, que me resulta una foto interesante, donde en realidad no es un evento religioso, sino es una protesta de sexoservidoras de la Merced, quienes en aquel momento enmascaradas estaban haciendo un meeting buscando o pidiendo medicinas para el VIH, contra el VIH. O esta fotografía, que es probablemente una de las que más ha circulado de mi trabajo, donde a mí me llama muchísimo la atención lo que sucede con esta imagen. Como ustedes recordarán, se cree que el Mictlán era el reino de los muertos, y que este reino de los muertos
se encontraba bajo la superficie, en este reino de los muertos, que es donde además, de una manera muy poética, decían, donde viven los muertos, cíclicamente regresaban a la superficie a convivir con nosotros. Y uno de los accesos al Mictlán, una de las puertas de entrada a este inframundo, se supone que estaba precisamente en esta zona de Templo Mayor, de donde está ahora el Zócalo. Entonces, para mí, encontrarme este personaje emergiendo del subsuelo, encontrarme este personaje regresando a la superficie, pues no es más que una prueba evidente de que no es leyenda, de que sí, efectivamente los muertos regresan eventualmente a convivir con nosotros, los vivos en la superficie, pero lo que más me llama la atención de esta fotografía es que ni las personas que vienen saliendo del metro, ni las que están alrededor, absolutamente nadie está sorprendido de que la muerte vaya emergiendo a la superficie. Entonces, me gusta muchísimo esta imagen porque creo que nos define en muchos sentidos lo que es nuestra cultura. Como parte de las fiestas religiosas, también evidentemente está la Semana Santa, y dentro de la Semana Santa, el Sábado de Gloria. El Sábado de Gloria también fue un proyecto que después culminó, que previamente culminó en un libro. Este es un pequeño libro de una colección que hicimos en los 90s, que se llamó Historias de la Ciudad, y que ya no se consiguen, están agotados. A veces alguien se los encuentra por ahí en la Lagunilla, en algún mercado de chácharas. Y entonces este libro recogió toda la serie de Sábado de Gloria, que después incluí también en el proyecto de México Tenochtitlan. Entonces solo les puse aquí un par de fotografías, que son esta y esta, que son fotografías de un Sábado de Gloria cualquiera en el oriente de la ciudad, por la zona de Pantitlán, y escenas que ahora, con el pánico que tenemos con el COVID, con esta necesidad de la sana distancia, pero sobre todo con el miedo que tenemos a los otros, a los cuerpos, a todo esto, pues esta imagen resulta como imposible de que se diera en estos momentos. Otro proyecto que culminó en un libro es este, que se llama Litorales. Litorales lo hice con Eniac Martínez Ulloa, el colega, mi querido amigo, mi querido compadre, mi querido colega, de quien les platico, falleció el año pasado, con quien estaba yo fotografiando en Chiapas al subcomandante Marcos. Él y yo hicimos este proyecto. Cuando nosotros pensamos en México, esto es lo que dibujamos en nuestra cabeza. Y si quitamos las tres fronteras que tiene México, todo lo demás es litoral, todo lo demás es la orilla del país. Esa orilla es la que nos contiene, la que contiene al país, este litoral. Entonces, lo que nos planteamos en ese momento, Eniac Martínez y yo, fue recorrer toda esa orilla, recorrer el país, pararnos en donde metafóricamente todo empieza o todo termina, depende cómo uno lo vea, y desde ahí fotografiar. Nos llamó muchísimo la atención hacerlo. Esta es la portada del libro, un diseño muy bonito de Jimena Pérez Grobet, que tiene dos portadas, porque el libro es un libro circular, se puede entrar por los dos lados, está indistintamente colocada las fotografías de Eniac y mías, es un libro muy bonito. Pero esto es interesante porque todo este proyecto lo hicimos con una camarita como estas. Una cámara que se llama Pix Panorama, una cámara que en aquel entonces costaba $14. Esta cámara no tiene enfoque, no tiene control de diafragma, no tiene control de velocidad, no tiene absolutamente nada. Lo único que se podía hacer, funcionaba como película de 35 milímetros, es cargar la película, avanzar con una perilla manual que hace un ruido muy chistoso como de pato, y disparar. Uno no tiene control de absolutamente nada. No tiene control de la luz, no tiene control del foco. Entonces nos llamó muchísimo la atención esto. Dejen que les platique una historia al respecto. En aquel entonces nosotros estábamos haciendo, desde aquel entonces, imagínense, estábamos haciendo un libro sobre la lucha contra el narcotráfico. Entonces, Eniac y yo estábamos acompañando a la Policía Federal por todo el país en su lucha contra el narcotráfico.
en los ejercicios, en las academias, en todo lo que hacían de trabajo ellos. Fue un proyecto muy interesante porque nos permitió ver de cerca lo que significaba esta supuesta lucha contra el narcotráfico, lo que significaba el cómo se manejaba políticamente el combate a la delincuencia en el caso del narcotráfico. En fin, fue un proyecto interesante que se no viene al caso platicarlo. A lo que voy es que estábamos en Tijuana, habíamos ido a Tijuana a fotografiar y en aquella época trabajábamos con película y teníamos que tener, además de la película, papel para imprimir, los químicos, etcétera. Y siempre fueron más baratos en Estados Unidos. Entonces cruzábamos a San Diego a comprar nuestro material, lo traíamos para trabajar en México y de regalo, en una tienda a la que íbamos en San Diego, de regalo nos dieron estas camaritas, una a cada quien, por haber comprado nuestro material. Pues nos trajimos las cámaras, pues era como un juguete, no sabíamos para qué servía. Y cuando regresamos a Ciudad de México, teníamos mucho tiempo de no salir con la familia y entonces nos dicen nuestras respectivas parejas que por qué no nos íbamos unos días a Acapulco a rentar una casa y estar unos días ahí de descanso. Entonces nos fuimos y como no queríamos trabajar, evidentemente íbamos de descanso, nos llevamos solo la camarita esta. La llevábamos nada más como para jugar con nuestras hijas, para tomar fotos ahí de lo que estuviéramos haciendo. Y llegando a la casa que rentamos, vamos a preparar el almuerzo y resulta que no había ni salsa ni tortillas. Entonces nos mandaron, Guadalupe y Claudia nos mandaron a Eniac y a mí a comprar la salsa y las tortillas. Se nos ocurrió bajar con nuestra camarita y bajando a la costera nos encontramos en una playa, un lugar formidable, una palapa que vendían cervezas y ceviche, y junto había una familia, ya se la pueden imaginar, grabadora, hielera, la abuelita, el abuelito, los niños enterrados en la arena, todo así padrísimo. Y pues nos acercamos a ver qué estaba pasando con nuestra camarita y empezamos a tomar fotos. Estaba muy divertido. Nos quedamos a tomar algunas cervezas y algunos ceviches. Regresamos a la casa sin las tortillas, sin la salsa. No les puedo platicar lo que sucedió ni les puedo platicar lo que nos dijeron. Andrea, que sí conoce a Guadalupe, se puede imaginar lo que me dijo. Pero de ahí surgió el proyecto, un proyecto súper padre. Como al 80% de avance de este proyecto surge esta maravilla de cámara, que es la Hasselblad panorámica. De verdad es una maravilla. Salió en esos años, a finales de los 90s. La compramos en aquel entonces. Esta cámara, si mal no recuerdo, costó $2,700 y la Pix Panorama costaba $14. En el libro, en la exposición, en la presentación que les voy a hacer ahora, las reto a que distingan las fotos que están tomadas con la Hasselblad y las que están tomadas con la cámara de $14. De verdad que es impresionante la calidad que tiene esa camarita. Y como les digo, como no teníamos nosotros un control sobre la luz, solo podíamos trabajar a cierta hora del día. La única posibilidad que teníamos era utilizar película de 100 ISO, de 400 ISO y tal vez forzar a 1600. Solo esos tres controles teníamos. Entonces nos la pasábamos caminando todo el día por las playas, nunca nos metíamos al mar, no teníamos traje de baño. Nuestra cámara evidentemente que no parecía de un fotógrafo profesional. Cualquier aficionado tenía una mejor que la de nosotros. Entonces para la gente éramos como unos bichos raros que andaban ahí en la playa, lo cual nos permitió tener esta frescura de acercarnos a la gente, de trabajar muy, muy, muy directo y lograr esa atmósfera y esa textura que nosotros queríamos en este proyecto. Todo es en formato panorámico, como pueden ver, y de esta manera, con este pretexto de este libro, pues recorrimos toda la orilla del país. Este libro tampoco se consigue ya, también está agotado. Este libro salió en el 2000, si mal no recuerdo, entonces ya no existe. Muy bien, Arca de Noé, el que les platicaba, este es el libro objeto. Nosotros hicimos una impresión para conservar la idea de lo que yo quería hablar, que tiene que ver con conservacionismo, con especies en extinción, etcétera. Hicimos una impresión en papel orgánico, un papel de algodón, y el libro se imprimió con tintas de carbón.
Estas tintas de carbón dan una textura muy particular, pero sobre todo queríamos mantener como este espíritu de lo orgánico, a pesar de estar hablando de estos animales muertos. Es muy interesante que nosotros pensemos, que ustedes como alumnos o como creadores piensen en lo importante que es que uno contemple la salida que le va a dar al trabajo, los materiales con los que uno quiere salir, lo que uno quiere crear desde el diseño, desde la construcción de los objetos, etcétera, porque todo eso forma parte de nuestro contenido. El cómo mostramos las cosas tiene muchísimo que ver con lo que queremos decir. Por ejemplo, solo citaría un ejemplo clásico, hemos visto muchísimos proyectos que fotografían, por ejemplo, la pobreza extrema de África, niños muertos de hambre de África en pobreza extrema, en libros lujosísimos, libros impresos en Italia, en papel lujoso, con pastas duras, libros que cuestan $200. Entonces, a mí me parece que es una contradicción de repente que algunos temas se traten o tengan una salida de cierta manera. A mí me parece que uno tiene que buscar cierta coherencia entre lo que uno quiere decir y lo que uno quiere mostrar. Entonces, bueno, yo originalmente había pensado que este libro iba a ser una pieza única. Les platico además que yo viajo mucho. En esa época viajaba muchísimo, constantemente estaba fuera del país y dentro del país también. Y normalmente mi método de trabajo, mi sistema de trabajo es por proyectos. Yo fotografío por proyectos. Entonces, cuando viajo, normalmente no tomo fotografías. Bueno, ahora con el teléfono celular ya, obviamente, ¿no? Pero yo no tomaba fotografías de mis viajes, tomaba fotografías turísticas, ya saben, de párate ahí, ¿no? Párate ahí que se vea la Torre Eiffel atrás, párate ahí que se vea el río, pero no buscando crear obra en mis viajes. Yo prefiero concentrarme en conocer, en viajar, en ver, en experimentar, que estar obsesivamente con la cámara encima fotografiando. Pero bueno, mucha gente me decía que era un desperdicio haber estado en tantos países y no fotografiar. Y entonces decidí inventarme un proyecto para llevarme una cámara que fuera muy tranquila, que fuera muy ligera, para poder llevármela a estos viajes y dedicar un día a fotografiar. Entonces lo que se me ocurrió fue fotografiar en los museos de historia natural, con esta idea de que los animales los estamos extinguiendo, estamos acabando con ellos. En un futuro seguramente solo los podremos ver en realidad virtual, o los museos de historia natural seguramente serán ruinas. Entonces, en ambos casos a mí me parecía una pesadilla el que estos animales tan bellos no pudiéramos ni siquiera verlos en esta forma. Pero además en esta forma que es tan contradictoria, a mí me parece muy contradictorio el ver un animal, ver la piel, ver las formas de estos animales que son tan hermosos, pero saber que están muertos por un lado y que están huecos. Adentro de estos animales taxidermiados está acerrín o cartón. Entonces es esta contradicción entre el terror de la muerte y la hermosura de la naturaleza por donde yo quería trabajar. Entonces hice este libro. En aquel entonces la directora de publicaciones de Conaculta, Laura Emilia Pacheco, me dice que es un egoísmo atroz que haga yo un solo libro y que no se pueda ver, que deberíamos de hacer una publicación. Entonces la dirección de publicaciones de Conaculta decidió hacer este ejemplar, un ejemplar en formato más o menos pequeño. Aquí hay algunas de las páginas, donde entonces publicamos lo que estaba destinado a ser un libro objeto, terminó siendo un libro más. Este sí se encuentra en las librerías de Ducal, todavía hay. Las cámaras con las que trabajé fueron estas: la Olga, la Diana y una cámara emblemática que se llama Fujipet, que es una cámara japonesa. Las tres cámaras son de película, de formato medio, de película 120, y muy parecido a lo que les platicaba de la ASCO Panorama. Estas cámaras tienen muy limitados controles, no tienen tampoco una variación de velocidades de obturación, no tienen más que una o dos posibilidades de mover un poco el diafragma, algunas, la Olga no. Son lentes de plástico que están llenos de errores, que se les mete la luz,
que el foco es muy impreciso, que viñetea. Vamos, es una basura de cámara. Son cámaras que dan muy malos negativos, pero justamente es lo que a mí me interesaba. Entonces me pareció que esa cámara era la que me iba a dar esta textura que yo estaba buscando, de fuera de foco, de falta de definición, esta metáfora de pesadilla que yo quería manejar en mi estética. Me parece que funcionó muy bien con estas cámaras, ¿sí? Entonces, estos animales, estas fotografías están tomadas en Ucrania, en Argentina, en Inglaterra, en Alemania, en Brasil, en Cuba, en México, en Estados Unidos, en España, los que me acuerdo. Son de distintas partes del mundo. El libro evidentemente no dice de dónde es cada una, creo que es intrascendente, pero lo que me parece que puedo compartirles como algo interesante, además de lo que les hablaba yo del libro como contenedor y como parte del contenido, es que como uno también puede elegir sus herramientas, puede uno elegir cómo va a fotografiar, cómo va a contar las historias, y eso también forma parte de lo que uno quiere decir. Eso forma parte también de nuestro lenguaje, de nuestra narrativa como fotógrafos o como comunicadores, las herramientas que decidimos utilizar. Otro proyecto más o menos contemporáneo es Un viaje. Es un libro sobre el metro de la Ciudad de México. En este libro hay fotografías de aproximadamente 20 años. 20 años distintos hay fotografías aquí, pero más que un proyecto al que yo me haya dedicado, un proyecto al que le haya dedicado yo mucho tiempo, pues más bien son las fotografías de un usuario del metro. Yo siempre he sido usuario del metro, hasta la fecha sigo siendo usuario del metro. Me gusta muchísimo a mí el transporte público en general, pues porque me permite escuchar a la gente, ver a la gente, me permite entender la calle, etcétera, etcétera. Entonces son fotografías de usuario. Tengo 3 preguntas ya que puedo hacerte sobre lo que has presentado. Mira, Emiliano Hernández pregunta, ¿cuál es la sensación del fotógrafo, del fotoperiodista al estar en una zona de conflicto, como hablando del ZLF? Pues la primera sensación es de miedo, evidentemente. Son situaciones muy complicadas, que es muy difícil de leerlas, de entender qué está pasando y de cómo debe de reaccionar uno. Entonces, por lo menos en mi caso, la primera sensación es de miedo a lo que uno se está enfrentando, de miedo a lo que uno tiene que resolver en el acto, y de repente uno entra en situaciones pues muy extrañas. A mí me pasó con Antonio Turok, que les platicaba que fotografiamos juntos en El Salvador. Alguna vez habíamos estado fotografiando todo el día la guerra ahí en El Salvador, nos habían tocado enfrentamientos, bombardeos, se había tomado un hotel que era el Sheraton. En el Sheraton estaban hospedados el presidente de la OEA, estaba asesores gringos para el ejército de El Salvador. En fin, era un hotel que era como una gran fortaleza, y de repente un día amanecimos con que el hotel estaba tomado por los guerrilleros. Entonces, en ese momento no se sabía cómo habían entrado. Después se supo que entraron por ductos de aire acondicionado, pero tenían tomado el hotel. Y entonces estaba un piso, lo tenía el ejército salvadoreño, otro piso lo tenía los guerrilleros, todos con francotiradores. Entonces llegamos a Antonio Turok, otro compañero que se llama Epigmenio Ibarra, ahora productor de cine y de televisión, en aquel entonces era camarógrafo de prensa, y llegamos, y es lo que después se consideró la toma del Sheraton, porque estábamos ahí parados afuera, el ejército no nos dejaba pasar, tenían rodeado con tanques, etcétera, y de repente Pigmenio nos dice: a la de 3 corremos, y 1, 2, 3, y pum, nos metimos corriendo. Entonces todo el mundo se quedó así como atónito de qué estaba pasando. Y yo me acuerdo que después, yo tenía en ese momento mi primera hija recién nacida, y me acuerdo que Guadalupe después me platicó que le dijo a Mariana: hija, te voy a tener que conseguir otro papá, porque ya, yo creo que ya fue por lo que estábamos haciendo allá. Uno de esos días, de repente estábamos tan cansados, estábamos tan hartos de ver todo lo que estábamos viendo, que decidimos, Antonio y yo, meternos al cine, y nos metimos a ver Indiana Jones.
Entonces era muy curioso porque estábamos nosotros con nuestras cámaras afuera de la guerra y nosotros viendo en el centro de la ciudad de Indiana Jones porque estábamos como un poco hartos y queríamos desconectarnos. Entonces, esta anécdota como para platicarles un poco de esta confusión de sentimientos que se da cuando uno está en una zona de conflicto. Ahora, como les decía al principio de la presentación de lo del EZLN, también es muy distinto las experiencias que nosotros tuvimos en Centroamérica a verlo en tu propio país, ¿no? A ver lo que estaba sucediendo con tus paisanos, con tu gente, pues era un sentimiento totalmente distinto. Al mismo tiempo también muchísima curiosidad y entender la responsabilidad que tiene la fotografía por momentos en mostrarnos, en mostrarnos cosas que valdría la pena reflexionar en ellas. Muchas veces se ha dicho que la fotografía puede cambiar al mundo. Yo creo que no. Hay algunos ejemplos de supuestas imágenes que cambiaron al mundo, por ejemplo, en el caso de la guerra de Vietnam, pero a mí me parece que no, que son contextos que se dan, son situaciones geopolíticas, situaciones económicas que generan las condiciones para que un conflicto termine. Y cuando estos contextos se dan, hay imágenes que se insertan ahí y aparentemente son las que transformaron el mundo. Pero yo creo que no, yo creo que es mucho más complejo que eso. Pero más que pensar que una imagen pueda transformar al mundo, parafraseando a algún colega, yo creo que la fotografía nos puede mostrar situaciones en las cuales valdría la pena pensar la posibilidad de que algunas cosas fueran cambiadas. Eso me parece mucho más honesto del papel que tiene la imagen, me parece mucho menos soberbio. Y entonces uno como fotógrafo, como periodista en ese entonces, pues uno tiene esta responsabilidad de que lo que uno está mostrando, muchas personas lo van a ver y muchas personas van a formar su opinión en torno o con la información que uno está proporcionando y teniendo muy claro sobre todo que uno nunca está fotografiando la realidad, que la realidad no es más que una interpretación. La cantidad de fotógrafos o periodistas o camarógrafos que estemos en una zona de conflicto, estamos viendo la realidad que nosotros queremos ver. Entonces ahí es donde entra un gran compromiso intelectual, un gran compromiso ideológico de lo que uno hace con su material. Y una segunda pregunta de Andrea Guerrero. ¿Por qué la colección Tenochtitlan y gran parte de lo que nos has mostrado son fotografías en blanco y negro? Cuando yo me formo como fotógrafo, y sobre todo cuando me formo como fotoperiodista, la fotografía no era de otra manera, la fotografía era en blanco y negro. ¿Sí? Es muy interesante esto, pensarlo, cómo el color en aquellos años, en los 80s y los 90s, era considerada fotografía de aficionados. Era muy raro ver obra personal que fuera de color. Hay evidentemente algunos trabajos históricos, emblemáticos, que trabajaron el color atentando, digamos, contra todas las convenciones, pero la fotografía era así, la fotografía era en blanco y negro. Recordemos también, eso me da oportunidad de platicarles un poco de esto, la fotografía, y como a mí me tocó vivirla en la jornada, era muy fundamentalista. La generación a la que yo pertenezco de fotógrafos, a los que John Meraz nombra el nuevo fotoperiodismo mexicano, esta generación que trabajamos en los 80s, en los 90s, había una ortodoxia de la fotografía. Tenía que fotografiarse sin flash, tenía que fotografiarse en blanco y negro. Cuando uno fotografiaba, el negativo que uno iba a imprimir no podía ser cortado, uno tenía que mantener el encuadre que había hecho al momento de la toma. Vamos, era de verdad muy fundamentalista y se pensaba que los fotógrafos no deberíamos de alterar la realidad, que nuestro compromiso era con la verdad. En ese momento se entendía a la fotografía documental, a la fotografía periodística como neutral, como objetiva, como imparcial, como capturar la realidad tal y como sucede delante de nuestros ojos. Evidentemente, eso nunca ha sido así. Nunca fue así y nunca será así. La fotografía es un lenguaje, la fotografía es una traducción de la realidad, la fotografía es una interpretación de la realidad. No tiene nada que ver
con la neutralidad. Pensar en neutralidad, en objetividad, significaría que las personas que fotografiamos no tenemos ideología, no tenemos preferencias, no tenemos tendencias, no tenemos historia, no tenemos utopías, no tenemos sueños. Implicaría que fuéramos robots o no sé qué. Detrás de la cámara siempre hay una persona, siempre hay un ser humano que tiene un contexto en el cual nació, que tiene una serie de información acumulada que le permite ver el mundo de cierta manera, que tiene una cantidad de experiencias y de educación visual que le permite resolver estéticamente a lo que se enfrenta, pero eso no tiene nada que ver con capturar la realidad. Pensemos entonces que, caricaturizando un poco, en esta época, en los 90s todavía, pero sobre todo pensemos en la primera mitad del siglo XX, donde se hizo la gran obra de muchos de los grandes maestros de la fotografía, que es en blanco y negro, donde se estaba descubriendo el lenguaje fotográfico, pues caricaturizando se tenía la posibilidad de fotografiar con un solo pincel. Yo siempre digo, en mis talleres comento que imaginemos nosotros el estudio de un pintor. El estudio de un pintor tiene atril, un lienzo en blanco, todo está mugroso, todo está regado y tiene un bote con pinceles donde tiene una brocha muy gruesa, donde tiene brochas de pelo más largo, donde tiene pinceles muy duros, donde tiene pinceles suaves, donde tiene otro pincel en forma de abanico, donde tiene una espátula, en fin, muchísimas herramientas. Y dependiendo de lo que el pintor quiere expresar, dependiendo de la emoción que quiere transmitir, va a elegir alguno de esos pinceles, hará un trazo y ese trazo estará respondiendo a lo que él quiere decir. Y para eso tiene muchísimas herramientas. Ahora imaginemos que solo hubiera existido un solo tipo de pincel, un solo pincel. Seguro que habría pintura, eso no hay ninguna duda, pero sería una pintura mucho más limitada a tener un bote lleno de distintos pinceles. Bueno, la fotografía así era. La fotografía era de un pincel, era Leica, Tri-X, blanco y negro, sin flash. En la actualidad tenemos un bote lleno de pinceles. La capacidad, las posibilidades que tenemos en la actualidad para expresarnos con la imagen y todos los demás lenguajes que ahora convergen con la imagen es formidable. De verdad que a los que tuvimos la oportunidad de pasar de un sistema de trabajo a otro, es formidable lo que estamos viviendo en la actualidad. Y más adelante hablaremos de eso. Básicamente, blanco y negro, pues porque no había de otra, porque así se trabajaba, porque era blanco y negro, ¿sí? Ahora, a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho porque con esta idea de que no es la realidad, de que es una traducción, entonces el blanco y negro dramatiza, teatraliza, interpreta, traduce a la realidad. Pero nosotros además, durante todo un siglo que le creíamos a la fotografía, decíamos, ese pedazo de papel en blanco y negro es la realidad. Y así crecimos. Y en eso se fundamentó todo el fotoperiodismo, en que ese pedazo de papel en blanco y negro era la realidad. Nunca nos cuestionamos lo absurdo de eso. La realidad no es en blanco y negro, la realidad es en color. La realidad no es bidimensional como un pedazo de papel, la realidad es tridimensional. La realidad tiene movimiento, la realidad tiene sonido, la realidad tiene olores. Es increíble que como sociedad nos pusimos de acuerdo todos en que sí, en que ese pedazo de papel sin sonido, sin movimiento, sin colores, era la realidad. Era nuestra máxima representación de la realidad que teníamos. Bueno, hemos estado viendo algunas fotografías de este proyecto del metro de la ciudad. En este libro a mí me gustó muchísimo trabajar con las miradas. Si nos damos cuenta desde estas últimas 4, es muy importante la mirada. Para mí siempre ha sido muy importante el contacto visual con la gente que fotografío. Y antes de que me hagan la pregunta, porque siempre me la hacen, es que qué me dijeron estas personas cuando las fotografié o que qué les dije yo para que se dejaran fotografiar. Entonces, lo vamos a dejar en la incógnita. Vamos al proyecto que sigue. Este proyecto originalmente se llamaba Pioneros sin el Che, Adultos sin Fidel. Después el proyecto se transformó por completo y lo llamaba yo Centro Habana. Años después tampoco funcionó como Centro Habana y el proyecto en la actualidad se llama ¿Y ahora qué?
Les cuento rápidamente lo complicados que son los proyectos también. Este proyecto me llevó a fotografiar más de 12 años en La Habana. Más de 12 años estuve fotografiando. Cuando digo 12 años no significa 12 años viviendo allá, desde luego, sino significa 12 años yendo y viniendo. A mí me interesaba muchísimo en aquel entonces, cuando inició el proyecto, fotografiar a esta generación de niños que inevitablemente serían los adultos sin Fidel, porque Fidel en algún momento tenía que morirse. Entonces eran estos niños, estos adultos sin Fidel, pero al mismo tiempo el principal esquema que desarrolló el Che como formación de cuadros ideológicos para la Revolución Cubana eran los pioneros. Y esta estructura, esta ideología de los pioneros también se estaba desmoronando en Cuba. Entonces, desde mi punto de vista, eran estos pioneros, estos niños sin el Che, que serían unos adultos sin Fidel. Y entonces me puse a fotografiar durante años fotografías como estas, donde buscaba yo a estos niños en su vida cotidiana, en La Habana. Me gustaba muchísimo fotografiarlos en la calle, fotografiarlos jugando, hasta que después de un tiempo, un colega me dice, pero después de un tiempo me refiero a 4 años de fotografiar, un colega me dice, pues lo único que tienes es una colección de fotos lindas de niños, pero ahí no hay ningún proyecto. Entonces, yo nada más sentí cómo me recorría el escalofrío de la espalda y empezamos a platicar y le digo, bueno, pero ¿qué sientes tú que hace falta? Me dice, pues lo que hace falta es contexto, no hay contexto de esto. Entonces regreso a mis negativos, empiezo a buscar contexto, empiezo a imprimir otras fotografías y por ahí se fugó el proyecto. Entonces, la idea de los niños desapareció, se quedaron algunas fotografías y empecé a fotografiar ahora desde otra perspectiva y me di cuenta que la mayor parte de mi trabajo lo hacía en un barrio que se llama Centro Habana. Pero para esto, cuando todavía estaba con los niños, tenía esta fotografía. A mí en los proyectos en general me gusta encontrar una imagen, yo le llamo fotografía insignia, que es una imagen que de alguna manera nos marca el rumbo de lo que queremos hacer o sintetiza o explica parte de nuestro proyecto. Ahora, entendamos que los proyectos nunca son los mismos, siempre se transforman. Ahorita hablamos de eso. En ese momento, con esto que yo les explicaba de pioneros sin el Che, adultos sin Fidel, esta fotografía a mí me resultaba interesante porque veía yo aquí en el extremo superior izquierdo la bandera de Cuba, representando la República, representando la historia, representando la revolución, inclusive desmoronándose por completo. Entonces, esta idea de patria desmoronándose, las consignas que vemos aquí abajo como Viva Cuba, también ya prácticamente ilegibles. Este joven, esta nueva generación, contra la pared, contra un paredón, pero dándole la espalda a todo esto, dándole la espalda a la historia, a la ideología, y saliéndose de la izquierda, saliéndose hacia la derecha. Entonces, esta imagen para mí lograba como aterrizar un poco en lo que yo estaba pensando. Entonces, casi en todos los proyectos busco esta imagen insignia que curiosamente la mayoría de las veces no queda en la edición final. Curiosamente esa imagen queda fuera, pero cumple su cometido en algún momento de permitirnos entender el proyecto. Bueno, entonces estaba por aquí y después dejo de fotografiar a los niños, como les digo, y empiezo a fotografiar ya muchísimo más la vida cotidiana de La Habana. Empiezo a fotografiar muchísimo en Centro Habana o habitantes de Centro Habana en otras partes de la ciudad y el trabajo adquiere, por supuesto, otra dimensión por completo. Este es un proyecto que, como les decía, me llevó muchísimos años. Alguna vez platicando con un colega periodista de Proceso en aquella época, él me preguntaba, ¿y cuándo acabará tu proyecto? Y yo le dije, pues cuando muera Fidel. Y él me dice, yo no contaría con eso, deberías de pensar en otra cosa. Porque sí, en aquella época Fidel parecía inmortal, parecía que nunca se iba a morir. En este proyecto, exactamente igual que en trabajos posteriores, es en el proyecto de La Habana donde empiezo a experimentar más con distintos formatos, con distintos tipos de cámaras, empiezo a separarme un poco de la ortodoxia del blanco y negro en 35 milímetros, empiezo a jugar, a recuperar algunas de las cámaras que usé en otros proyectos y entonces se vuelve un trabajo con intención documental, con intenciones documentales, pero que explora, que empieza a experimentar hacia otras formas estéticas y hacia otras formas de
inclusive de fotografiar. Evidentemente, en aras del tiempo, de todos los proyectos les estoy mostrando algunas cuantas imágenes. Son proyectos muy, muy largos y algunos de ellos, como les comenté, pues culminaron en libros. De no he hecho el libro todavía, no me he aventado a hacerlo, no termino de entender el libro. Tengo una propuesta ahora que tal vez haga, pero este es un pendiente que tengo. Dejé de fotografiar hace muchos años, hace varios años que dejé, bueno, 5 años hace que dejé de ir a Cuba, pero es un proyecto que está ahí pendiente. La segunda parte de este proyecto va en este sentido. Empiezo a trabajar en color desde otra perspectiva, buscando otras cosas, buscando otro tipo de discurso. Y entonces ahora tengo estos 2 momentos de Cuba, el momento del blanco y negro, el momento del color. Y todo esto sobre todo fue a raíz de que muere Fidel Castro. Entonces cuando yo me entero que Fidel Castro muere, inmediatamente me voy a La Habana a fotografiar. Había pasado ya la visita de Obama, el concierto de los Rolling Stones, que no me interesó fotografiarlos. A mí me interesaba más bien como la cruda de todo esto, ¿no? ¿Qué pasa después de que fueron los Rolling? ¿Qué pasa después de que fue el Papa, de que fue Obama y que muere Fidel? ¿Qué es lo que va a suceder? Y pues lo que sucedió fue la segunda revolución, que fue la llegada del Wi-Fi a Cuba. El Wi-Fi, el Internet, estuvo prohibido durante muchísimos años porque se tenía miedo de que por ahí iba a entrar la contrarrevolución. La gente no tenía acceso a Internet. Solo algunos cuantos personas del sector médico, del sector académico, del sector artístico tenían acceso a Internet y acceso al correo electrónico, pero de repente, con la muerte de Fidel, deciden abrir el Internet en espacios públicos. No se puede tener Internet privado, hay en espacios públicos. Pues la gente se concentra para conectarse. Y pues nos dimos cuenta de que no entró ninguna contrarrevolución por ahí. Exactamente igual que a todos, a los cubanos también les interesa conectarse para ver en YouTube gatitos tocando el piano o cosas de ese tipo. Realmente no pasó absolutamente nada. Pero sí me encuentro con una Habana, con los mismos lugares, los sitios donde yo fotografié, viéndola con otros ojos, viéndolo yo con otros ojos, ¿sí? Entonces, me interesa mucho este proyecto, cómo va a culminar. La muerte de Fidel fue muy interesante. Vean aquí, por ejemplo, esta no es más que una foto testimonial. Vean las largas filas para pasar en Plaza de la Revolución, en el Memorial Martí, entre comillas, a ver al comandante. Sí, pero eran kilómetros. Y lo curioso es que a lo que se entraba era a esto. Nunca se expuso el cuerpo de Fidel, nunca se expusieron sus cenizas, solo se expuso una fotografía. Y ante esa fotografía es ante la que pasaron millones de cubanos. Entonces me llama muchísimo la atención y es digno de darle un par de vueltas en la cabeza la fuerza que puede tener una fotografía para construir una imagen, para construir un estereotipo, para construir inclusive el culto hacia alguien, y que a la gente que acudió ese día a pasar enfrente de esto, no le importaba que no estuviera Fidel. Era suficiente con que estuviera una representación de Fidel. Y eso era suficiente para rendirle homenaje. Me llamó muchísimo la atención eso. Y el final de todo esto, pues es así. La misma fotografía en el periódico Granma del día siguiente, ya como un pedazo de papel tirado en el suelo, basura. En eso terminó la historia. Entonces, para mí voy a hacer un libro, quiero hacer un libro que de un lado estén las fotos en blanco y negro, del otro lado las fotos en color, y que el cierre del libro sea otra vez regresar como en círculo al blanco y negro con esta imagen que la tomé un par de días después de que murió Fidel. Melissa del Mar pregunta, a propósito de lo que hablabas de la guerra y de algunos proyectos, quizá podría tener relación con el proyecto La Línea, que más allá de proyectos de guerra, que si has sentido miedo al embarcarte en proyectos fotográficos, y en caso de que sí, ¿cuáles otros han sido más allá de estos obvios, que serían los proyectos bélicos? Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, yo creo que hay situaciones como el proyecto de la frontera, efectivamente, donde no tienes control de nada, ¿sí? Una zona de conflicto, a pesar de que es una guerra, más o menos hay códigos y hay protocolos establecidos, hay toques de queda, por ejemplo. En El Salvador nos tocaba un toque de queda que era de 6 de la tarde a 6 de la mañana.
vamos, hay ciertas reglas del juego. Es muy interesante, pero cuando hay una guerra, florece muchísimo la economía de ciudades donde hay conflicto. ¿Por qué? Porque hay muchísima demanda de servicios, hay muchísimos periodistas buscando dónde hospedarse, dónde transmitir, dónde comer, dónde tomar, buscando choferes, buscando guías, buscando intérpretes, buscando transporte. Florece muchísimo la economía de una ciudad en un conflicto. En otras situaciones no. En el caso del proyecto de la frontera, muchas veces son situaciones de extrema situación complicada, extrema situación riesgosa. Y así son muchos de los proyectos, ¿no? Entonces, para mí, el miedo es un factor fundamental de la fotografía. A mí me parece que el día que yo deje de tener miedo o el día que me sienta absolutamente confiado, pero sobre todo el día que me aburra, voy a dejar la fotografía. Para mí la fotografía es mi gran pretexto, ha sido mi gran pretexto para moverme, ha sido mi gran pretexto para conocer, siempre movido por la curiosidad. Siempre lo que me mueve a fotografiar es quiénes serán esas personas, qué pensarán, cómo será esa situación, por qué se da esto, por qué sucede este fenómeno social, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que a mí me mueve. Y parte de eso tiene que ver, parte de esta curiosidad, parte de estas ganas de experimentar, de aprender, tiene que ver definitivamente también con el miedo en muchos niveles. No solo es el miedo en el sentido físico de que te vaya a pasar algo, sino el miedo más común, el miedo más recurrente es que lo que estás fotografiando no sirva absolutamente para nada. Porque además así es la fotografía es de lo más veleidoso y de lo más inseguro que tenemos. Cuando fotografío con película, que todavía lo hago, es muy común o ha sido muy común o nos ha pasado muchas veces, los que hayan fotografiado con película seguramente lo entenderán, de que tú colocas un rollo en la cámara y colocas mal el rollo y empiezas a fotografiar y la película nunca avanzó. Entonces tú puedes haber tomado 30 fotografías y en realidad no hiciste ninguna porque la película no avanzó. Otra situación que era muy común es regresar con tus rollos y equivocarte en el revelado y entonces echar a perder la película. ¿O qué sucede en la actualidad? Llegas con tus tarjetas, las metes a la computadora y te aparece error menos 808, que no sabemos nunca cuáles son, no tenemos una lista de los errores cuáles, y no hay nada. La tarjeta se perdió, o tu disco duro ya no funciona y se perdieron todas las imágenes. O lo más común, que vas a fotografiar, te vas 2 semanas a fotografiar a algún lugar, regresas con 50 carretes de película, revelas y no hay una sola imagen que funcione. No hay una sola imagen que sirva para lo que estás haciendo, que sirva para seguir contando la historia que quieres contar. Entonces, ese es un miedo permanente. A mí me gustan ese tipo de proyectos, por cierto. Cuando uno hace un proyecto y sale de la A a la Z, como lo planeó, y sale exactamente en el tiempo que uno lo propuso, eso no es un proyecto. Eso probablemente era un encargo, era una chamba, era una tarea, pero un proyecto personal, es aquel con el que no sabes a dónde te va a llevar, no sabes cuánto tiempo te va a llevar, te vas a dar de topes contra la pared, de repente te vas a dar cuenta que te estás repitiendo, te vas a dar cuenta que lo que estás haciendo no sirve de nada, te estás dando cuenta que estás en una contradicción que no tiene nada que ver con lo que tú pensabas que iba a ser tu proyecto. Los proyectos adquieren vida propia, ya no los controla uno. Los proyectos le arrancan las tripas a uno. Es muy común encontrarse, a mí me ha pasado miles de veces, encontrarme de repente fotografiando en algún lugar y preguntarme en perfecto español, ¿y qué chingados hago aquí? En este momento podría estar en mi casa, podría estar tranquilo, podría estar, ¿qué chingados hago aquí? Eso es lo que lo mueve a uno en un proyecto. Esta necesidad de estar caminando, de estar conociendo, de tener estos miedos. Sandra Hernández nos pregunta esto: ¿cómo los escoges tus proyectos? Y una vez seleccionado el tema, pues cómo planeas su desarrollo y cómo se transforma, ¿no? Hacia el producto final que habrías pensado originalmente. Es una pregunta muy difícil porque conforme ha ido avanzando mi carrera,
se ha vuelto un poco menos intuitivo los proyectos y cada vez responden más a una metodología de trabajo. Nosotros tenemos una idea o tema a desarrollar, que eso tiene que ver con la pregunta que me hacían. ¿Cómo escojo un tema o cómo tengo una idea? Yo les comentaba, básicamente es por curiosidad. Cuando uno revisa la vida de un fotógrafo, se da cuenta de que años y años de carrera y a final de cuentas uno fotografió siempre lo mismo. Uno tiene una línea de pensamiento, una línea de preocupación, que aunque uno cambie de país, aunque uno cambie aparentemente de tema, siempre está fotografiando lo mismo. Yo ya lo tengo más o menos claro. A mí me interesa muchísimo la cultura popular urbana, me interesa muchísimo el concepto de cultura popular, pero me interesa muchísimo también el concepto de límite en todas sus acepciones, ¿sí? Entonces, por eso he fotografiado a la frontera, por eso fotografié litorales, por eso fotografié Cuba, que su gran frontera es mar. Siempre está presente en mí el concepto de límite, pero también desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista tecnológico, constantemente estar brincando esos límites, tratar de encontrar los límites, no como un lugar donde terminen las cosas o las contenga, sino más bien como un motivo para brincarlo, un motivo para rebasar esos límites. Límites que, por cierto, son absolutamente necesarios. Si no tuviéramos límites, no tendríamos nada que rebasar, no tendríamos nada hacia dónde crecer, no tendríamos nada de contestatario si no tuviéramos esos límites. Estaríamos siempre dentro de un gran no margen, que a final de cuentas es un margen, ¿no? Entonces, bueno, cada quien tiene sus ideas o sus temas, que, insisto, son sus preocupaciones o tienen que ver con la historia de cada uno de nosotros, o tiene que ver simple y sencillamente con gusto, ¿sí? A mí me gusta fotografiar flores, a mí me gusta fotografiar moda, a mí me gusta fotografiar guerra, a mí me gusta fotografiar deportes, a mí me gusta fotografiar en la calle. Ahí puede empezar. Uno tiene una idea o un tema que quiere desarrollar. Para poder hacer eso, uno tiene que pensar en una metodología para desarrollar esa idea. Y para que esta metodología se pueda desarrollar, necesito una estrategia. Si yo resuelvo estas tres partes, básicamente tengo la columna vertebral de un proyecto fotográfico. Mi idea es fotografiar el metro, fotografiar a los usuarios del metro, para decirlo en términos generales. ¿Cuál va a ser mi metodología? Pues trabajar con una cámara muy pequeña, con una cámara que sea muy rápida porque las condiciones de luz no son buenas, y voy a tratar de fotografiar haciendo contacto con la gente y que sean ellos conscientes de que están siendo fotografiados, porque eso me interesa, ¿ok? ¿Y cuál va a ser la estrategia? Mi estrategia puede ser pedir un permiso en el metro, lo cual entre paréntesis no funciona. Puede ser trabajar con la cámara escondidas, que no funciona para nada, yo nunca lo hago tampoco. O puede ser eso, diario recorrer el metro de tal a tal hora, porque lo que me interesa no es la hora pico, cuando hay muchísima gente, sino a mí lo que más me interesa, porque esa es mi idea, es la soledad del metro, de las personas que se suben al metro porque no tienen otro lugar donde estar y el metro se convierte entonces en un refugio para ellos. Eso es lo que me interesa. Ah, ok. Entonces mi estrategia es fotografiar en tales estaciones, en tales horarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso más o menos sería como una rápida explicación, pues, de cómo pueden ser las cosas. Ahora, ¿qué es lo que sustenta a todo esto? Evidentemente la investigación, ¿sí? El que uno investigue qué es sobre lo que quiere hablar, que uno investigue cómo se dan las situaciones que uno quiere fotografiar, que uno tenga un precedente también de todo lo que ya se hizo, porque ojo, recordemos que absolutamente todo ya está fotografiado. No hay nada nuevo por fotografiar. Todo, 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 todo. La idea más genial que se les ocurra, póngala en Google y van a ver la cantidad de libros que existen, de exposiciones, de fotógrafos trabajando ese tema. Ya no hay manera de tener un tema nuevo. Todo está fotografiado. Entonces, ese es uno de los principios, la investigación, y el más importante de todos, el deseo de hacerlo, la intuición, el que me mueva a mí,
el que para mí resulte importante fotografiar o estar ahí, que para mí sea trascendente en mi vida. Aunque hagamos fotoperiodismo, aunque hagamos fotografía documental, aunque hagamos publicidad, cuando hacemos obra personal, no trabajo, no encargo, no chamba, siempre estamos fotografiando para nosotros. Después fotografiamos para la gente que quiera ver nuestro trabajo, pero siempre de entrada fotografiamos para nosotros mismos. Y fotografiamos para nosotros mismos porque estamos con la cámara, con la creación, estamos tratando de satisfacer una falta que tenemos. De ahí viene el concepto de deseo. Nos sentimos en falta con algo, nos sentimos que no estamos completos en la manera como queremos comunicarnos, en la manera como queremos relacionarnos con los otros. Y la fotografía viene a ser un paliativo para todo esto. Excelente, fíjate que las preguntas van surgiendo, esta me llegó por WhatsApp y tiene que ver justo con lo que vas platicando. Si quieres respondemos esta y ya para que tú puedas seguir. Este es muy interesante y es de lo último que hablabas, ¿no? Que pregunta Diana Sáenz, ¿qué es más importante al final en tus proyectos? Lo que tú quieres fotografiar, lo que busca la persona fotografiada o lo que buscan los espectadores que observarán después tus fotografías. De entrada, lo que yo quiero fotografiar, definitivamente, ¿sí? Porque, como decíamos hace rato, la realidad no existe, y menos en la fotografía, ¿sí? Como decíamos, la fotografía siempre es una interpretación, una traducción de lo que está delante de nosotros. Ahí hay un concepto que es muy interesante, que me gusta manejar mucho, que es el punto de vista. El punto de vista es desde dónde vamos a ver las cosas. Si nosotros nos colocamos en una habitación y alguien está cerca de la puerta y enfrente está otra persona sentada en un sillón y alguien está en una silla que está en el extremo contrario, etcétera, solo por estar sentados en lugares distintos, cada uno de ellos está viendo las cosas de manera diferente. Lo que yo veo que está detrás de ti, que tú no puedes ver, es mi realidad, es mi punto de vista. Ahora, eso lo podemos entender físicamente. Lo interesante es cuando pensamos que el punto de vista es la manera como vemos, la manera como pensamos, la manera como entendemos el mundo. Eso es fundamental, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Hace rato decía yo, todo está fotografiado, todo, absolutamente todo. Yo creo que hasta los 50 todavía podía haber fotógrafos que tuvieran un tema que nadie había fotografiado, porque apenas estábamos fotografiando el mundo. Pero ahora ya se fotografió todo, todos los paisajes, todas las culturas, todas las costumbres, todos los objetos, todo está fotografiado. Pero todo es susceptible de volver a ser fotografiado ahora por mi punto de vista. Entonces, si entendemos que la realidad no es única, sino que la realidad es una construcción a partir de mi punto de vista, entonces se puede seguir hablando de lo mismo toda la vida. Todo el teatro, toda la novela, todo el cine, toda la ficción en general, básicamente están construidas a partir de las tragedias griegas. Ahí está sintetizado el conflicto humano. Y que yo sepa, no se han escrito nuevas tragedias griegas. Y seguimos hablando de lo mismo. Hombre traiciona a hombre por amor. Imaginemos cuántas películas hemos visto que se tratan de eso. Hombre pobre conoce mujer rica, se enamoran, mueren. Shakespeare, Romeo y Julieta, pero cualquier telenovela, pero cualquier película chick flicks, el drama humano es el mismo. Cambian los contextos, cambian las maneras de contarlo, pero el drama humano básicamente es el mismo. Ahí están los temas, yo lo quiero fotografiar desde mi punto de vista, pero ¿qué determina mi punto de vista y qué lo hace diferente del tuyo o de cualquiera de los que estamos platicando esta tarde? Pues el quién eres, quién es tu familia, en qué barrio o ciudad creciste, cuál es tu preferencia sexual, cuál es tu preferencia religiosa, cuál es tu preferencia política, qué libros has leído, qué películas has visto, quiénes son tus amigos, con quiénes te emborrachas, cuáles son tus pesadillas, cuáles son tus sueños, qué es lo que te emociona, qué es lo que te da miedo, cuál es tu idea de futuro, cuántos hermanos tienes, cuál es tu relación con tus padres,
¿Cuál es tu relación con tu pareja? Todo eso que nos conforma como personas construye el punto de vista. El problema es que los aparatos ideológicos del Estado, diría Gramsci, la familia, la escuela, la religión, el gobierno, lo que permanentemente buscan es homogenizar. Mientras más personas pensemos lo mismo, mejor, porque hay más control, hay más posibilidades de control. Mientras más personas pensemos diferente, hay menos posibilidades de control. ¿Qué entendemos nosotros por la democracia? 50% más uno. Si el 50% más uno votaron por alguien, se convierte en el pensamiento hegemónico. Y todo lo que discrepa de esto es perseguido. El verdadero concepto de democracia, desde mi punto de vista, sería dar cabida a todas las diversidades, de todo tipo, de pensamiento, de preferencia sexual, de preferencia religiosa, de todo. Es complicado, no hemos logrado ese sistema. Lo que tenemos que agarrarnos de ese. Pero en la parte creativa yo pienso que sí. Entonces, mientras más conscientes somos de que estoy fotografiando, valga la perrogrullada, de que estoy fotografiando desde mis ojos, entonces estoy siendo honesto con mi punto de vista. Y no importa quién fotografía mejor o peor, o si este tema ya lo fotografiaron 50 fotógrafos antes, seguro lo fotografiarán 200 más después. Lo que interesa es lo que yo opino. Entonces, para mí la fotografía no es esto es Cuba o esto es la frontera. Para mí la fotografía es esta es la frontera que yo vi, esta es la frontera que yo caminé, esta es la fotografía que a mí me emocionó, estas son las personas que yo conocí. Pero eso no quiere decir que esto sea la frontera. Entonces, a mí me parece que cuando entendemos a la fotografía, a la comunicación, al arte en este sentido, se vuelve mucho más interesante, se vuelve más divertido, se vuelve más provocador, se vuelve como un instrumento de cambio social, se vuelve como una posibilidad de comunicación reflexiva, se vuelve como un eficaz instrumento que fomenta el pensamiento crítico. Cuando no es así, pues llevamos décadas padeciéndolo y sabemos lo que significan los medios de comunicación entendidos de otra manera. El siguiente proyecto se llamó Tepito, Bravo el Barrio, que también culminó en un libro, que es este libro, que también ya desgraciadamente está agotado. Y acá el concepto fue muy interesante. Todos sabemos que a Tepito se le conoce como el Barrio Bravo. Entonces, Tepito, el Barrio Bravo, eso es un estigma de qué tipo de lugares. A mí lo que se me ocurrió y funcionó muy bien en cuanto a estrategia fue simplemente mover el calificativo del lugar. En lugar de el Barrio Bravo, agarro el calificativo de Bravo, lo paso al principio y entonces ahora es Tepito, Bravo, el barrio, en lugar del Barrio Bravo. Entonces, ese simple movimiento nos cambia por completo la perspectiva de qué es lo que yo quiero decir. No quiero hablar del Barrio Bravo, yo quiero decir Bravo el barrio. Un movimiento tan sencillo como ese nos ayuda. Bueno, lo que yo hice acá fue, por un lado, fotografiar por separado como la estética del lugar, los objetos, el paisaje, lo que nos diera, lo que nos conformara en dónde estamos trabajando, de qué estamos hablando. Una parte del libro, una parte de la exposición, son estas fotografías que tienen que ver más con los objetos, con la estética del lugar, con las costumbres del lugar, con situaciones que se dan en la calle, la misma tipografía, cosas, el comercio, cosas casi arqueológicas que tienen ahí, como estos lavaderos de piso, murales como este que es impresionante, que se llama el mural de los caídos, los signos de la santería que convive muchísimo en Tepito, o estos murales que me impresionan mucho donde se va pintando a las personas que son asesinadas en la calle donde murieron, en algunas calles donde murieron, les hacen murales como estos para recordarlos. Son una especie de cenotafios con las imágenes de algunos de estos personajes. Pero lo que más me interesaba era hacer un retrato de la gente del barrio. Entonces decidí fotografiar con un fondo blanco, con una luz neutral. Nosotros recordemos que la luz califica, entonces yo no quería iluminar para no calificar a los sujetos. Lo que yo quería era descontextualizarlos, fotografiarlos en el lugar donde los encontrara y que las personas que vieran la exposición mentalmente
como una especie de layers, pusieran en ese fondo blanco alguna de las imágenes que teníamos por separado, ¿no? Era una invitación a que el espectador, y esto está conectado, perdón, con la pregunta anterior. Entonces yo decía, primero me interesa fotografiar para mí y después me interesa muchísimo el momento del consumo de la imagen, porque yo pienso que en la actualidad la relación que tenemos con la imagen es de colaboración. Ha dejado de ser un acto contemplativo. Entonces, y yo trato de fomentar mucho eso en mi trabajo, que sea el espectador, consumidor o lector de la imagen quien termine de determinar el contenido de la imagen, quien termine de asignar inclusive el género de la fotografía, que la persona decida si esta foto es documental, es puesta en escena, es artística, es lo que quieran, pero que se involucre la persona. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy diciendo, como les platicaba del punto de vista, lo que yo estoy diciendo, esto es lo que yo pienso. No estoy diciendo esto es lo que yo pienso. Y si a alguien yo le digo, esto es lo que yo pienso, estoy invitando al diálogo. Estoy abriendo la pregunta, ¿tú qué piensas? ¿O tú qué opinas? Y entonces la persona que consuma la imagen opinará. Y eso cierra el círculo de comunicación que se da con la imagen. Me interesa mucho ese proceso. Entonces, bueno, estas fotografías, yo instalaba estudios portátiles en la calle, en gimnasios, en mercados, en distintos lugares, en distintas zonas. A mí me interesaba muchísimo mostrar la gran diversidad de personajes del barrio, pero al mismo tiempo subrayar que los barrios, en particular Tepito, son muy inclusivos, son muy tolerantes y son muy solidarios. Entonces, uno encuentra en los barrios, en los límites, en los márgenes, otra vez, procesos comunitarios, procesos de solidaridad, de convivencia, que ya no encuentra uno en otros sectores de la población. ¿Sí? Por eso me interesa mucho a mí tanto la cultura popular. Con esta idea que yo les decía de homogenización del pensamiento, creo que es una homogenización que estamos teniendo en todos los sentidos. La experiencia de viajar, por ejemplo, cada vez es menos interesante, porque pensemos en México, podemos ir a distintas ciudades, podemos ir en el norte, podemos ir a Mexicali, o podemos ir a Hermosillo, o podemos ir a Villahermosa en el sur, o podemos ir al puerto de Veracruz en el Golfo, etcétera. Y ahora nos encontramos básicamente con lo mismo, encontramos las mismas plazas comerciales que venden las mismas marcas, con los mismos restaurantes que venden la misma comida, donde se escucha la misma música, se ven las mismas películas, si prendemos la tele estamos viendo las mismas series. Entonces, esta homogenización que la clase media hacemos de todo, está convirtiendo en un gris muy parejo muchas experiencias, pero los barrios no, las comunidades indígenas tampoco, las comunidades marginales tampoco. Ahí existen muchísimas prácticas que están construidas con base a lo diverso, con base a la inclusión, con base a la tolerancia entendida no como lo entendemos nosotros, de esta soberbia de te tolero, sino más bien de permisividad, entendida la tolerancia en ese sentido. Bueno, todos estos retratos están hechos en la calle, todos estos retratos están hechos, yo veía pasar a alguien, le decía, le explicaba el proyecto, le decía que lo quería fotografiar, lo convencía, siempre les pedía que vieran a cámara, siempre el contacto visual, insisto mucho en eso. Y entonces lo que yo hago es este gran mosaico de personajes del barrio de Tepito, algunos de ellos famosos, como el Tirantes, y algunos otros poderosísimos, como esta mujer, Reina Guadalupe, alias La Guerrillera, una líder de vendedores de ahí del barrio. Ese libro terminó a 10 años de que hice este proyecto, me invitaron a hacer otro proyecto, otra vez en Tepito, y entonces lo que decidí hacer ahora es cambiar un poco la metodología, pero no la estrategia. Entonces volví, regresé a fotografiar otra vez a la gente del barrio, pero ahora ya no con un ciclorama blanco, sino en una primera serie, como estos que estamos viendo aquí, teniendo sugerido por el desenfoque el contexto de dónde se encuentran todos ellos. ¿Sí? Entonces, estoy incorporando ahora en la lectura del personaje, donde básicamente mantengo encuadres, mantengo el contacto visual,
pero incorporo ahora parte del contexto. Y para un mosaico que hice, fotografié con unos fondos de colores, que utilicé distintos colores. Básicamente esto lo hice en la galería y en el Templo de la Santa Muerte, donde fotografié a muchos personajes, cambiándoles estos colores de fondo para un políptico que hice en la exposición. Entonces, otra vez, el mismo esquema que les platicaba, viendo de frente, convencer a la gente, explicarle el proyecto y también parte del entorno, pero ahora pensado en otro sentido. Como esto está pensado en un fotolibro distinto al primero, entonces busco muchísimo la relación de los objetos en cuestiones de formas, así. Si nos da tiempo más adelante vamos a hablar un poquito de edición. El proyecto que sigue, la línea Apuntes desde la Frontera Norte. Otro proyecto que para variar me ha llevado muchísimo tiempo, además se sintetiza muy fácil. Vean aquí, la foto de la izquierda es en playas de Tijuana. Esto que vemos aquí entrando al mar es el muro. Entonces, esto es el Océano Pacífico. Aquí empieza el país. Y esto es la desembocadura del río Bravo en Tamaulipas, en Matamoros, o sea, desembocando en el Golfo de México. Esta rayita negra que vemos aquí en medio son 3.200 kilómetros, lo que hay entre ese punto y este punto. Entonces, como una presentación de lo que está basado en mi proyecto. Esta es mi imagen insignia. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de los niños de Cuba, de este niño que era mi imagen insignia de ese proyecto? De la línea es este. Estos topes, que es de donde viene el libro Objetos, ¿se acordarán? Esta línea que está aquí divide el primer mundo del tercer mundo. Divide el inglés del español. De aquí hacia arriba pasa la droga, de arriba hacia abajo pasan las armas. Cruzar esta línea le ha costado la vida a miles de personas. Entonces, para mí, este objeto se convierte en absolutamente simbólico de todo lo que puede, todas las historias que puede contener la frontera. Y entonces, a partir de ahí, es que empiezo a incorporar en este proyecto a los objetos como parte fundamental del proyecto. Los retratos y los objetos. Yo quería imágenes que fueran un poco más metafóricas y menos explícitas. Yo quiero que mi proyecto esté implícito, la violencia, el narcotráfico, los feminicidios, la drogadicción, que estén implícitos, pero que sean menos explícitos. La migración, evidentemente, los fenómenos migratorios. Entonces yo busco imágenes que vayan más en otro sentido, pero que contengan esto, que contengan todos estos factores que son parte de lo que sucede en esta zona del país. Desde mi punto de vista, para mi proyecto no era necesario, por ejemplo, una foto más de migrantes arriba de la bestia, porque compañeros míos ya lo hicieron de una manera extraordinaria. Esa parte ya está y están en el imaginario popular de todos. Entonces, yo quería irme por otro lado, que es lo que estoy intentando buscar en este proyecto. Estas imágenes que son mucho más metafóricas, que contienen las historias, es lo que me interesa. Esta fotografía, por ejemplo, que me gusta mucho, pues es un tiradero de neumáticos de desecho de los Estados Unidos que vienen a tirarlos a México y pues que tiene que ver con todo lo que podamos hablar de ecocidio, de cuestiones de sustentabilidad, etcétera, etcétera. También hago fotografía de encuentro, ahora sí que a la manera tradicional. La fotografía de encuentro es esto que sucede delante de ti y no te queda más remedio que capturarlo porque te funciona perfecto. Entonces tengo algunas imágenes de encuentro como estas, que les voy a mostrar aquí, un par, y que indistintamente en este proyecto utilizo el blanco y negro y el color de manera indistinta, según lo que yo quiera mostrar. Trabajo con teléfono celular, trabajo con dron, trabajo con cámaras de película, trabajo con cámara digital, trabajo con cámaras de plástico, trabajo con todo. Esta, por ejemplo, es una fotografía que me gusta mucho tomada con el teléfono celular. Me parece muy poética esta embarcación brincándose el muro, parece que funcionó muy bien. Pero después trabajo mucho otra vez, ese es uno de mis grandes temas, el retrato. Entonces tengo muchísimos personajes que yo les llamo encuentros. En la página web que estoy terminando de diseñar sobre este proyecto, la sección de retratos se va a llamar encuentros porque para mí son eso. Es el haberme encontrado con estas personas, es el haber tenido la fortuna de coincidir con estas personas que generan un retrato, ¿no? Por ejemplo,
esta mujer que se llama Leslie. Es un personaje importantísimo en mi proyecto, pero importantísimo porque ella es una mujer deportada que se queda en Tijuana, se vuelve adicta a la heroína, vive en una zona que se llama La Canalización, donde viven en coladeras, pero nos hicimos muy amigos, inclusive hablando del miedo, ella, Leslie, un par de veces me defendió. Una vez muy grave, alguien me quería dar con un machete y Leslie me defendió. Entonces nos hicimos súper amigos. Desgraciadamente hace como 3 años que le perdí la pista. Espero que se encuentre bien, espero que ande por ahí. Entonces estos retratos vinculando mucho este entorno del muro que me interesa mucho. Por ejemplo, que es un migrante hondureño que está frente a estas fotografías de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y que pues se puede convertir en una metafórica de un próximo desaparecido más, ¿no? Todas estas tragedias que hay en la frontera, pero también estas contradicciones y que para mí tienen que ver con el tope, ¿no? Esta división entre el norte y el sur, este perrito tipo legalmente rubia y este tipo Mara, ¿no? Pero en esta convivencia que se da en la frontera de situaciones. Entonces el retrato, insisto, para mí es padrísimo. Esta fotografía me encanta porque ella me pidió la foto. Yo estaba caminando por ahí, platicando con la gente, y ella de repente me habló y me dijo, ¿me tomas una foto con mi hombre? Y le digo, sí, por supuesto. Y obviamente ya después hicimos videos, fotos, todo. Toda esta sección pues responde a distintos grupos sociales. Esto es un momento donde hubo una migración haitiana muy fuerte en Tijuana y esta actitud que tuvieron de incorporarse a la sociedad tijuanense. En la medida que puedo utilizo el muro como escenario de los retratos y personajes de todo tipo, como este músico ahora famoso acá en la Ciudad de México, que es el Muerto de Tijuana. En este proyecto estoy trabajando muchísimo en la edición de lo que será uno de los libros, con la idea de los dípticos, ¿no? Entonces, relacionar escenas como estas, de situaciones aparentemente disímbolas, pero que tienen muchísimo que ver, ¿no? A mí me gusta mucho cómo se integra esta forma de la ceja con esta forma del muro y al mismo tiempo el azul, los azules, los blancos de la mojonera. Lo que yo busco en la edición, y que es de lo que quería platicarles un poco para tener una mínima perspectiva didáctica, es cómo se establecen estos diálogos entre las imágenes. Cómo la imagen 1 entra en diálogo con la imagen 2. ¿Sí? Eso es muy importante. Y este diálogo genera la imagen 3. ¿Cuál es la imagen 3? La interpretación que nosotros damos. ¿Sí? Esa es la imagen 3. Y esa es la que a mí me interesa muchísimo, como esta otra pareja, por ejemplo, donde yo vinculo este perro muerto, ya sin los ojos, que seguramente fueron sacados por los animales, con este balazo en la pared. A eso me refiero cuando yo quiero que mi trabajo, por ejemplo, la violencia, esté implícita. O esto, que es formidable, me encanta, estas formas que encontramos de arquitectura, de anunciar en la frontera. Esto es en Ciudad Juárez y me parece sorprendente. En este proyecto estoy utilizando otros recursos. Este proyecto me ha gustado muchísimo porque me ha permitido experimentar, me ha permitido estirar la imagen hasta donde yo quiera. Entonces, por ejemplo, estoy descargando imágenes de satélite. Recordarán esta fotografía, vean, aquí está el mar, aquí está el muro. Ese mismo lugar, visto desde el satélite, se ve así. Entonces es muy interesante que aparentemente hay un problema con la cámara del satélite, digamos, de esa manera, que lo metálico no lo puede procesar. Entonces, esto pareciera un comentario político, pareciera una intervención mía sobre la fotografía, donde estoy destruyendo el muro. Pero no, es el mismo satélite que hace eso. Imágenes como esta que me funcionan perfecto para mi proyecto, que esto me interesa mucho. Estoy trabajando mucho con esto porque cuando yo utilizo la visión satelital y voy cambiando de la visión satelital en Google Earth, todo esto, voy cambiando hacia la visión de nivel de tierra, hay un momento donde el software es impreciso y entonces hay un glitch donde la imagen no termina de componerse porque está cambiando de una manera de navegación a otra manera de navegación. Ese intersticio tecnológico que se hace es donde yo me meto a descargar mis imágenes.
Entonces también me resulta interesante porque al mismo tiempo puede convertirse en un testimonio tecnológico, porque estoy seguro que muy pronto los satélites ya no harán eso. Estoy seguro que el sistema de navegación muy pronto será mucho más fluido. Entonces estos errores de la fotografía a mí me funcionan muy bien. Vean aquí, hay otra escena del muro como está totalmente perforado otra vez. Este recurso lo estoy utilizando, el descargar imágenes de satélite. Vamos a ver otro. Tomé esta fotografía en una fosa común. En esta fosa común de un panteón civil de Baja California, normalmente es donde se depositan los cuerpos, la gente muerta, asesinada, producto de la violencia, producto de la guerra del narcotráfico, producto de las mismas guerras entre las bandas de narcotraficantes, etcétera. Pero la foto, si bien, vamos, es un testimonio de este lugar, me parecía que realmente no estaba funcionando. Entonces, pensé en el AK-47, que es esta arma que utilizan muchísimo en esta zona y que muchos de los muertos que están enterrados en estas fosas comunes son producto del AK-47. Entonces descargué miles de imágenes de AK-47 y con esas construí este mosaico, donde la fotografía está hecha de muchas fotografías de AK-47. Aquí podemos ver un detalle. Entonces la imagen se vuelve mucho más interesante, porque entonces esta imagen contiene no solo a los muertos, sino a las armas que motivaron estos muertos. Entonces me resultó mucho más interesante usar recursos como estos. Este es el lugar que les decía. Aquí en estas alcantarillas es donde se vende la droga, mucha gente va aquí a consumir. Entonces me ocurrió, para tratar de mostrar el movimiento que se da en estos lugares, hacer un time-lapse, que es así, como todo time-lapse. Entonces tuve horas fotografiando para poder hacer el time-lapse, que al final de cuentas me resultó aburridísimo. Me parecía que no estaba funcionando para nada. Entonces lo que se me ocurrió hacer estas son las fotografías aisladas del time-lapse, una muestra por supuesto, de las fotografías del time-lapse, y lo que hice fue construir esto. Entonces, ¿qué sucede? Que cada uno de estos personajes es una foto independiente, que por medio de layers incorporo en una sola imagen. Todos los personajes estuvieron ahí, pero en distinto tiempo, ¿sí? Entonces imaginemos que esta persona que va bajando aquí pasó 5 minutos antes que esta persona. Y esta persona probablemente pasó 3 minutos después que este joven con la bicicleta. Entonces lo que estoy haciendo yo es una hibridación del lenguaje fotográfico, imagen fija que captura un momento de manera bidimensional, pero que en realidad contiene una suma de tiempo. Esta suma de tiempo es más propio del lenguaje de la imagen en movimiento o del cine, por ejemplo, o de la literatura o de la poesía. En un formato de apariencia fotográfica bidimensional de movimiento congelado, hago yo una propuesta que me parece que funcionó muchísimo mejor que el time-lapse. Entonces, este es un claro ejemplo de cuando yo digo que estoy opinando con la fotografía, que estoy transmitiendo la idea que yo quería transmitir, ¿sí? Rebasando los límites que me da un lenguaje u otro. De manera paralela, durante este recorrido que hice por toda la frontera, estaba yo haciendo o quería hacer yo un documental en el formato tradicional del documental cinematográfico. Entonces, a todos los puntos donde deportan gente, hay refugios donde los reciben durante 3 días y después los sacan. Entonces, lo que yo hice fue recorrer estos refugios para pedirles un testimonio a los deportados y platicar con ellos, que me contaran su historia. Tenía yo algunas preguntas que eran las preguntas eje del documental, y con eso iba a armar yo mi documental. Historias increíbles, por supuesto. Me metí en 1000 problemas también, todo lo que implicó el desarrollo del proyecto. Pero yo les pedía a los entrevistados que cuando terminaran de hablar se quedaran unos instantes viendo la cámara en silencio, porque eso me iba a servir a mí en la postproducción, en la edición, me iba a servir como transiciones. Eso es lo que yo me imaginaba. Y al final de cuentas les voy a mostrar lo que quedó.
A mí me pareció que el editar estas miradas, esta manera de voltear el rostro, de tragar saliva, de no poder sostener la mirada ante la cámara, etcétera, etcétera, nos podía decir muchísimo más que escuchar los testimonios directos. Todos tenemos la información, lo hemos visto en películas, lo hemos visto en series, lo hemos leído en las noticias. Algunos tenemos probablemente algún familiar o un amigo que nos ha platicado. En fin, la información la tenemos. Entonces, igual que en Tepito, a mí me interesa que con esta pieza nosotros esa información la pongamos en esos rostros. Y entonces me parece que quedó una pieza mucho más poderosa que hacer un documental de 30 minutos donde escuchemos las historias de cada uno de estos deportados y su condición. Entonces, siento que esto funcionó muchísimo mejor que el otro formato que estaba pensando. Esta pandemia en la que estamos y la que nos tiene reunidos hoy acá, pues evidentemente que para mí era necesario fotografiarlo. He fotografiado en la calle, tuve la oportunidad de ir a un hospital COVID a trabajar ahí. En mi propia familia también, en los procesos que nos han tocado pasar, los he fotografiado. En fin, esta es una pequeña síntesis de todo el trabajo que he venido haciendo en este ya casi año y medio. ¿Cómo trabajo? Es una de las preguntas que eventualmente suceden. Les voy a mostrar 4 imágenes que me han tomado colegas, compañeros y que tienen que ver con mi manera de trabajar. Vamos a ver aquí un pequeño video. Este es Leslie. Mi manera de trabajar es muy cerca de la gente, no utilizo telefotos, no me escondo, no tengo la cámara debajo del brazo, ni disparo sin ver. Me gusta muchísimo el contacto con la gente y eso es mi principal método de trabajo. Y con eso termino. Tenemos otra sesión de preguntas. Algunas se han contestado. Voy a hacer énfasis en aquellas que no se han contestado. Hay 2 preguntas que hablan sobre algunos de tus últimos proyectos que están en tu Instagram, que tienen que ver con el 8M. Y al respecto, Samantha Osorio no, te pregunta cómo, como fotógrafo hombre, qué es lo más interesante que has logrado entender acerca de la lucha de las mujeres. Esta sería una primera pregunta. Pues mira, yo creo que es una pregunta muy complicada y yo creo que la respuesta no necesariamente tiene que pasar por el ser fotógrafo. Yo creo que es mucho más interesante pensarlo esto desde la perspectiva de ser hombre y sobre todo siendo hombre que tengo 2 hijas, tengo muchísima familia que son mujeres, mi permanente contacto en la universidad con alumnas, como coordinador general de difusión, el 80% del equipo de trabajo de la coordinación son mujeres. Entonces, vamos, la relación que yo tengo es de muchísima preocupación, ¿sí? Pero de muchísima preocupación por mí, en el sentido de que yo no sé si todavía sea capaz, por mi edad, por mi historia, por todo lo que implica, no sé si sea yo capaz de deconstruirme lo suficiente para poder entender realmente la problemática y lo que se está buscando en estos momentos. Exactamente como a mí me tocó pasar del blanco y negro al color y de la película a lo digital, también me ha tocado pasar por distintos momentos de la lucha feminista. A veces tienen conexiones, a veces tienen pocas conexiones. Me preocupa mucho eso. Me preocupa mucho que nosotros los hombres podamos realmente entender qué es lo que se está gritando en las calles, entender qué es lo que se está gritando en las casas, entender qué es lo que se está gritando en las relaciones de pareja, entender cómo todo lo que nosotros teníamos normalizado ya no debería de ser más así, ya no es más así. Todo lo que para nosotros era una actitud normal desde nuestra posición privilegiada de hombres, todo el daño que pudimos haber causado de manera voluntaria o involuntaria con no solo con nuestras actitudes, sino con nuestra forma de pensar. Me parece que esa es la parte que a mí más me preocupa. El que no caigamos una vez más desde nuestra posición de hombres, tratar de definir qué es el movimiento de las mujeres, o peor tantito, como a veces escuchamos, ¿sí? Yo escucho a veces a hombres tratando de decir,
¿qué es lo que deberían de hacer o cómo debería de ser el movimiento de las mujeres? Eso es ridículo, es absurdo. Entonces, contestar una pregunta sobre yo como fotógrafo, cómo veo el movimiento feminista, me resulta muy complicado. No, me resulta complicado inclusive tratar de contestarla como ser humano. Como fotógrafo me resulta mucho más difícil. En ese mismo sentido y sobre el proyecto de Tepito, pregunta Mar Carrillo si en algún momento entraste en contacto con estas niñas del equipo de fútbol que se llaman Gardenias en Tepito. Sí, por supuesto, y también están fotografiadas. Es un equipo de fútbol de transvestis principalmente, aunque últimamente ha habido también transexuales, pero básicamente son transvestis. Ellas juegan el 4 de octubre en el Templo de San Francisco, es su partido emblemático. Cada 4 de octubre en la fiesta de San Francisco ellas juegan ahí. Y sí, tiene que ver con esto que yo les mencionaba, ¿no? De esta capacidad de inclusión que tienen los barrios y que tiene Tepito en particular. Una pregunta que es importante porque las demás hablan de cosas que has mencionado a lo largo de pues esta excelente plática. Hay una pregunta de Vanessa Rosas. ¿Alguna vez te has arrepentido de algún proyecto, Francisco? Muchísimas veces. Yo les mostré hoy, el día de hoy, algunos de los proyectos que concluyeron el libro o que están por ser libros, pero hay muchísimas ideas que se quedaron en el cajón, muchísimos proyectos que arranqué y no continuaron porque no funcionaban, porque no estaban resultando como yo lo pensé. Muchísimos. Me he arrepentido mucho de haber iniciado proyectos que después no continué. Me he arrepentido también de no haber tomado la decisión final de hacer algún proyecto que por alguna razón decidí no arrancarlo. Es muy difícil eso, ¿no? Porque la ventaja es que nosotros mostramos las fotografías que sí salieron. Todas las que no salieron no las mostramos, ¿no? Porque no existen. Es exactamente igual que los poetas que dicen que su mejor poema lo escribieron en la servilleta del bar que perdieron y que ese era su mejor poema. Así podríamos decir nosotros, ¿no? Que los mejores proyectos son los que no se concluyeron, los que no están publicados. Porque además, como decía, tú mencionaste al principio a Miguel Ángel Granados Chapa. Miguel Ángel Granados Chapa decía una cosa muy interesante sobre el periodismo. Decía, los doctores, sus errores están enterrados. Los abogados, sus errores están en la cárcel. Los periodistas los hacemos públicos. Entonces, esa es la gran tragedia de la comunicación, que también lo que nos equivocamos, lo que erramos, lo volvemos público. Cerraría con una última pregunta de Santi Rincón, que pregunta, ¿qué tanto te ha afectado este tema del COVID para seguir saliendo a la calle, para seguir buscando estas historias, estas narrativas que nos has presentado a lo largo de estas extraordinarias 2 horas, de esto que fue más que una conferencia? Yo la agradezco y la valoro porque es una masterclass lo que nos regalaste. Pues mira, yo creo que exactamente igual que lo que nos ha afectado a todos, por muchas razones. La principal, pues evidentemente la enfermedad misma y lo que ha representado para nuestras familias, ¿sí? En mi caso, la familia directa mía, la familia de Guadalupe, mi pareja, ha habido muchos casos de enfermedad y eso pues siempre es doloroso, es perturbador, hace mucho pensar. No puedo quedarme quieto, he estado saliendo a la calle, como les platiqué, lo cual implica para mí al mismo tiempo una gran responsabilidad de cómo me debo de cuidar para no ser yo quien pueda continuar con esta cadena de contagios, pero al mismo tiempo me parece que era imposible que no hiciera yo algo con un momento histórico como este que está sucediendo. Yo considero que es mi deber como fotógrafo generar algunos testimonios de este momento tan particular el que nos ha tocado. Entonces, lo he hecho de una manera muy restringida, evidentemente. Lo he hecho con el máximo del cuidado posible. Por ejemplo, cuando entré al hospital COVID, pues ahí te sientes mucho más seguro, evidentemente, que andando en la fiesta de San Judas Tadeo, porque pues en el hospital te cuidan muchísimo, ¿no? Hay unos protocolos muy estrictos de qué debes de hacer, cómo debes de comportarte. Entonces, en ese sentido, ha sido complicado entre lo personal, lo familiar, en contraste con la necesidad de hacer mi trabajo como fotógrafo.
Pero por otro lado también creo, y me parece que es muy importante, que a todos nos ha metido en una dinámica, y una prueba de ello es precisamente que estemos el día de hoy platicando a través de esta plataforma. Quiero suponer que hace 2 años me hubieran invitado y estaríamos en un aula del TEC platicando. Esto nos ha generado otras dinámicas, pero no solo dinámicas tecnológicas, sino también creo que ha sido una gran oportunidad de reflexionar sobre cómo veníamos viviendo, sobre cómo veníamos funcionando, cómo veníamos relacionándonos con la gente, cómo veníamos relacionándonos con nosotros mismos, cuáles eran nuestras preocupaciones, cuál era nuestra escala de valores y nuestra manera de jerarquizar nuestro día a día, nuestra vida cotidiana. A mí me parece que esto ha sido una oportunidad de replantearnos muchísimas cosas, ya no con la intensidad de la primera etapa. Yo recuerdo cuando hicimos el primer volumen de Corona Libro, teníamos muchísimas esperanzas, era como muy utópico. Veíamos escenas de los delfines regresando a Venecia y veíamos cómo dejaban de circular aviones, pensábamos que era el fin del capitalismo, en los conciertos desde los balcones. Vamos, era como de un romanticismo a pesar de la tragedia, que ya no estamos en esa situación. Nos dimos cuenta que se terminó en parte el confinamiento, regresamos a las calles, regresamos a la actividad presencial y realmente no cambió nada. Cambió en el sentido de que estamos en una tremenda crisis económica. Creo que menos Amazon, el resto del mundo está en una tremenda crisis económica. Quedó en evidencia lo endeble de muchos de nuestros sistemas de salud en muchas partes del mundo. Quedó una vez más evidenciado, lo estamos viendo ahora con la guerra de las vacunas, quedó evidenciado una vez más los intereses corporativos y los intereses políticos por sobre el bien común, sobre el interés de la población en general. Esta pandemia que nos hizo entendernos como este fenómeno global de compartir esta tragedia y de que realmente no existían muchas diferencias a pesar de las distancias culturales o geográficas, todo eso se desvaneció. Yo creo que estamos en un momento, o por lo menos yo me siento así, donde la pandemia continúa, está adquiriendo nuevas formas, pero todo lo que pensamos que podía dejar de bueno una situación como esta, realmente no sucedió. Entonces, para mí también hay un gran sentimiento de decepción de que como humanidad, una vez más, dejamos pasar una oportunidad donde pudimos haber pensado, donde pudimos haber cambiado algunas cosas que inevitablemente tendrían que ser cambiadas. Francisco, muchísimas gracias. De verdad, ha sido un enorme privilegio poder tenerte aquí estas 2 horas, estas extraordinarias 2 horas para escucharte. Yo solo a nombre y en esta virtualidad que también nos permite estar juntos, ¿no? Te platico que esta concentración en cultura mexicana que tenemos, que tiene 20 y tantos estudiantes de todos los campus del TEC de Monterrey, situación que hubiera sido imposible hace un año imaginarnos tenerlos en un semestre completo, ¿no? Tenerlas y tenerlos aquí de tanta realidad. Muchos de ellos estudian en Ciudad de México, pero están en sus casas, como algunos que estoy viendo en diferentes ciudades de la República y otros que hemos podido tener, gracias pues también a estas cosas que nos permite estos cambios tecnológicos que forzaron el COVID, ¿no? De parte de las y los estudiantes, de las y los profesores que están conectados aquí, pues queremos agradecerte muchísimo de manera simbólica. Aquí estoy un diploma, ¿no? En agradecimiento por esta conferencia magistral que, repito, que es más bien un masterclass. Y de verdad, a nombre del Tecnológico Monterrey, no nos queda más que agradecer, más que valorar el privilegio de que hayas estado con nosotros. Gracias a todas, a todos los que estuvieron el día de hoy. Probablemente en otra ocasión nos podemos volver a reunir para platicarles un poco más de los proyectos actuales, sobre todo, pero también creo que nos faltó tiempo y me hubiera gustado escucharlos más a ustedes, escuchar en qué están pensando, cómo están concibiendo la imagen, cómo están concibiendo la comunicación. Gracias, Juan Carlos, gracias, Jacob, por su anfitrionía y haberme invitado a charlar con ustedes. Gracias, Andy, por tu gestión
para que todo esto sucediera. Fuiste fundamental para que se diera esta charla. Y pues buenas tardes a todos. Gracias y nos vemos por ahí. Un privilegio, Paco. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos por asistir.